Hola, yo soy Nicola Beller Carbone, estoy aquí en el Teatro de la Abadía, pocas horas antes de la tercera función mía de Marie que estamos haciendo ahora en Madrid, sobre un libreto de Lola Blasco con la dirección de Rafael Villalobos y con muchos compañeros muy apreciados, sobre todo mi compañero cantante Xavier Sabata. Bueno, de hecho, el primer contrato que yo tuve como solista fue en 1993 en el Gärtnerplatz Theater de Múnich como Laura en el Bettelstudent, que es una opereta de Mielöcker, una opereta menos conocida del Murciélago o Wiener Blut, que son operetas que luego también interpreté. Y después ya canté Fior di Ligi, Tatiana y otros papeles operísticos. Pero yo siempre he cantado mucha opereta porque de hecho en la opereta necesitas buenos cantantes, pero sobre todo buenos actores, porque hay que saber hablar, saber bailar, saber ser gracioso, pero también con la melancolía y con ese sabor de la opereta vienesa que es muy especial. Y por supuesto saber cantar bien, porque son tesituras operísticas, no tiene nada que ver con un musical, es realmente ópera con texto hablado. Yo debuté con Calixto Vieito en Argentina, en el Teatro Argentino de La Plata, en el papel de Pepita Jiménez, y esto era una coproducción con Teatros del Canal que después nos llevaron a Madrid. Y fue, digamos, mi debut en Madrid. Yo había cantado en Canarias, como Salomé, como Tosca, pero nunca en la península. Y ya a raíz de Pepita se me relacionó con el teatro y la música española, es decir, también la zarzuela. Y empecé a cantar en el Teatro de la Zarzuela. Estuve en La Gran Duquesa de Gerolstein en español, de Offenbach, una zarzuela, realmente una comédie musical francesa, pero traducida en los tiempos de Offenbach con su consentimiento. De hecho, recibí el premio a la mejor cantante de zarzuela y ópera española por Pepita Jiménez y La Gran Duquesa de Gerolstein. Curioso que ninguno de los dos títulos es una zarzuela muy conocida o típica. Pepita es una ópera y Gerolstein es una comedia musical francesa. Pero bueno, se ve que de alguna manera les parecí una cantante que podía interpretar bien en castellano, en el teatro de la zarzuela, el género que nosotros muchas veces relacionamos como cantado y hablado, porque esto es lo que ocurre en la zarzuela. Luego volví con La Villana al Teatro de la Zarzuela y con El Gato Montés. En Alemania la ópera se llama Musiktheater. En muchos teatros, en los leporelos, distinguen entre el Sprechtheater, teatro hablado, y Musiktheater, teatro musical, que es la ópera, es decir, todo el repertorio barroco, clásico, romántico, verista y contemporáneo. Todo esto es Musiktheater, nada que ver con el musical, que es un género americano con una técnica vocal completamente distinta y, de hecho, casi siempre amplificado con micrófonos. El Musiktheater es ópera. ¿Por qué se le llama así en Alemania? Pues porque se le da mucha importancia a la parte actoral, a la parte teatral. O sea, ópera sería un poco reducir el género a una idea que queda quizás un poco anticuada. En el Musiktheater expresas ya que lo que vas a ver es teatro y música. Como todo en la vida son fases. La primera fase fue la de estar dentro de una compañía en Alemania, que fue Múnich primero y luego Mannheim, y ahí canté el repertorio lírico, de soprano lírico, como Mimi, Antonia, Tatiana y roles de opereta. En el momento que yo decidí ser una autónoma, una libre profesional, debuté, poco después de decidir esto, debuté Salomé en el 2003. Y inmediatamente se aceptó y se estableció eso como el tipo de repertorio que más me caracterizaba, por lo cual inmediatamente después de Salomé canté Tosca, luego vino Ariadne, Santuzza, y ya empecé con todo el repertorio del siglo XX, con los Schreker, los Zemlinsky, más Strauss, muchos Strauss, Feuersnot
y ahora mismo he llegado a cantar Electra. Pienso que ahora necesito llegar a una tercera fase profesional como artista en el escenario con los papeles intermediarios entre soprano y mezzo. De hecho, he cantado ya Kundry del Parsifal y me gustaría un poco ampliar ese tipo de personajes. También no protagonistas, porque estar 25 años en el escenario siempre como la prima donna es mucha responsabilidad, muy cansado, y en esta tercera fase de artista del escenario a mí me gustaría o en la ópera ir hacia un repertorio distinto, de carácter, también cosas habladas, y por ahí voy también al teatro hablado. Me gustaría muchísimo volver a trabajar como actriz o proyectos de fusión, como por ejemplo lo que estoy haciendo ahora mismo en el Teatro de la Abadía. Y por otro lado, desde hace 8 años he ido perfeccionando siempre más mi contacto con el mundo joven, el mundo de los cantantes que llegan nuevos, un poco incitada por ellos mismos, que me lo pidieron. Yo no sabía que tuviera dotes de profesora, pero me doy cuenta que sí tengo dotes de comunicación y de poder, desde mi experiencia, transmitir el método autodidacta que yo he ido construyendo de cómo estudiar, cómo decidir qué papel es adapto a la personalidad, cómo estructurizar el texto, la música, ahorrar energía en los ensayos, tener una actitud también correcta con los compañeros, con las instituciones, con la profesión en general, tener una postura también en situaciones difíciles como ahora mismo, lo que estamos pasando con la pandemia, ser solidarios. O sea, todo esto hace un artista, no solamente lo que haces en el escenario, sino toda tu actitud, tu preparación, y yo incluyo ahí muchísimos aspectos de los que a veces no se habla. Y pienso que el don que quizás me caracterice como profesora, y por lo cual tengo bastante éxito con mi escuela Libera Incanto, que imparto todos los veranos en Italia, y también este verano lo haré otra vez en julio, es que no pretendo otorgar o obligar a nadie a ser de una cierta manera. Yo creo que haya una manera de hacer las cosas. Lo que sí que creo es que cada uno necesita tener una persona desde fuera para poder descubrir y motivar, dar ganas de experimentar. Entonces yo soy muy buena para ver en las personas dónde se paran, dónde se cortan y dónde hay que tirarles y dónde hay que darles valor, porque al final es todo una cuestión de seguridad en ti mismo y de valor de manifestarse, de comunicarse y de explorar más allá de lo que pensamos que son nuestras fronteras. Bueno, cuando Rafael Villalobos me preguntó si quería meterme en el proyecto de Eurídice, a mí me pareció una locura, porque venía de cantar Víctor Ullmann pocos meses antes, porque tenía un poco un prejuicio de cómo se canta este tipo de repertorio con voces o barrocas o muy finas, muy instrumentales. Y debo decir que tuve la suerte de, al haber estado en Sevilla haciendo el Víctor Ullmann, coincidir en la ciudad donde vive Carlos Aragón, que es el director de orquesta que dirigió esta producción en Jerez. Y estuve preparando con él los recitativos, porque en el fondo hay casi más recitativo que arioso en esa escritura de Gluck. Y fue Carlos que me quitó totalmente el prejuicio y el miedo de esos recitativos, porque dijo: canta con tu voz, es un recitar parlando, es hablar con la voz que tienes sin miedo a que pueda parecerte romántico o esa manera de emisión vocal que yo uso cuando canto Wagner. Evidentemente el volumen de la orquesta no es grande como con una orquesta sinfónica del siglo XIX o XX, pero la manera de la verdad que tienes y el modo de decir el texto, el recitativo, es absolutamente moderno. Y con la ayuda de Carlos perdí el miedo y construimos un personaje
extremadamente interesante para esa producción, porque además allí ella era una mujer muy anciana, me metieron un maquillaje cinematográfico que me caracterizaba como una señora de más de 80 años en una silla de ruedas. Entonces era muy tocante y pude cantar con extrema libertad, con mi vocalidad, y no me sentí para nada cohibida. Fue una experiencia fantástica. Bueno, los artistas del escenario llevan 12 meses viviendo sobre una cuerda floja sin red. No tenemos ninguna seguridad y hay gente que ha perdido completamente su trabajo durante casi 12 meses. Hay algunos pocos privilegiados, como por ejemplo yo ahora que estamos trabajando. También en España hay más teatros abiertos que en otros países europeos, lo cual por un lado está muy bien. Por otro lado, también hay que ver que hay gente que tiene antecedentes de salud, que tienen problemas, que no pueden exponerse a un riesgo que de todas formas, a pesar de las medidas de seguridad durante los ensayos, con test antígenos, con llevar mascarilla, luego cuando salimos al escenario en la función estamos cerca, no llevamos máscaras y este riesgo hay mucha gente, compañeros míos, que no pueden por motivos de salud o no quieren por temas también de libertad personal. Hay gente que se siente muy poco espontáneo porque está todo muy controlado para poder trabajar. Por lo cual, si no hay un modo de que nuestra categoría profesional pueda subsistir durante este tiempo en el que a razón de la pandemia no se puede trabajar, estamos asesinando un grupo de excelencia de artistas que han estudiado, se han preparado durante años y años, han investido muchísimo dinero en su preparación y se está poco a poco destruyendo. Tiene que haber de alguna manera un plan de salvataje, de subsidio para que estos artistas que o porque no tienen trabajo o porque no pueden correr el riesgo de exponerse durante la pandemia a unos ensayos, porque si no, ¿dónde vamos? ¿Qué solución nos queda? Esto es muy complejo y es una discusión que tenemos que llevar entre todos, también ser solidarios entre nosotros, entre los artistas, porque es claro que los que tienen la suerte de actuar van vistos muchas veces con ojos envidiosos, pero a veces uno no se da cuenta tampoco el riesgo que estamos corriendo al estar trabajando, viajando, viviendo en otras ciudades. Es un momento extremadamente complejo y creo que hay que encontrar un modo europeo entre todos para federalizar nuestras necesidades y la actitud de los gobiernos y las instituciones hacia nosotros para poder salvar esta cultura lírica, teatral y todos los que estamos trabajando en ella.